Hola, sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión especial. Mi nombre es Leobardo Peña, donde hablaremos acerca de un evento que está en puerta y es la meditación a través de sonidos desde la etnomusicología persa. Y tengo el gusto de recibir a dos personas que han integrado este maravilloso proyecto, donde se integra una gran variedad de herramientas para estimular la reconexión y la sanación interior. Recibo a Julieta Parra, a quien aprecio mucho. Muchísimas gracias, Julieta, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Leo, por este espacio y por este interés de compartir este trabajo tan hermoso. Muchas gracias. Y asimismo, también recibimos a Job San. Muchísimas gracias, Job, por estar aquí con nosotros en este especial proyecto. ¿Qué tal, Leo? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y cuéntanos, por favor, Julieta, ¿quién eres tú para las personas que están conociendo este proyecto? Pues yo soy Julieta Parra, soy psicóloga y soy psicóloga clínica y social, egresada de la UNAM. Tengo especialidad en psicología transgeneracional, en psicosomática de la enfermedad, en constelaciones sistémicas, en anateóresis, que siempre explico que es una técnica regresiva, ¿no? Con bases en la hipnosis para liberar estados del ser, ¿no? Estados emocionales del ser. Y he incursionado, ¿no? En este nuevo proyecto ya con dos eventos en la meditación, en la narración de cuentos, ¿no? Y todo a través de la música para buscar internamente que la persona pueda con la música, con cuentos, eh, con movimientos psicocorporales, el poder sanar, ¿no? O mover estados emocionales profundos. Eso es lo que hago. ¿Qué es lo que en este nuevo proyecto, porque ahora se integra una nueva música étnica con los sonidos persas? ¿Cuál es esta parte importante que las personas que van a asistir a este evento van a conocer como desde tu actividad? Em, lo que a mí me toca hacer en este evento es la meditación. Y es una meditación que entra en una profundidad, pero con el acompañamiento de la música, literalmente todos los sentidos se abren, ¿no? Si tú te pones a pensar, hay personas que pueden hacer una meditación sin un soundtrack, ¿no? Y entonces puedo poner una intención o quiero hacer una visualización, quiero conectarme con algo, quiero agradecer, lo que quieras. Pero cuando empieza un soundtrack, te conecta inmediatamente en una meditación guiada, por ejemplo, que se pone esta música de fondo, inmediatamente te conecta con otro tipo de sensaciones. Ahora imagina una meditación con música en vivo, en este caso música persa, que tiene una belleza increíble de verdad. Entonces, esto lo que hace es que no solamente se vuelve un trabajo a nivel profundo e inconsciente, si quieres verlo así, sino a nivel corporal, porque estás en un estado donde estás acostado, donde estás hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, pero con toda la frecuencia, pues me atrevo a decir, sanadora de la música, ¿no? De este tipo de música. Claramente, si ponemos un reggaetón, no va a poder tener este efecto, no tener este efecto, ¿sabes? En la persona. Pero una música de estas características entra inmediatamente con sensaciones y emociones en lo profundo. Eh, el otro día platicaba en otro programa, por ejemplo, no sé, yo la vez que vi una serie que se llama Dark en Netflix,
le tenía que bajar casi todo el sonido porque la música me ponía muy ansiosa. Era como un sonido tan agudo que me di cuenta que me ponía muy ansiosa. Después yo lo comento con mi esposo y me dijo, ahora que lo dices, a mí también, como que me altera. Es decir, la música tiene un efecto de conectarnos con diferentes estados internos. No es lo mismo si pongo una música muy alegre y me dan ganas de bailar, me va a conectar con esa alegría, con la fiesta, o si pongo una música muy triste, ¿no? Y me pongo a cantar y me conecta con una pérdida o con una tristeza, o si me pongo a hacer ejercicio, ¿no? Y vas al gimnasio y dices, ah, esa canción me recuerda cuando estoy en la bicicleta, etcétera. La música nos conecta con diferentes estados emocionales, pero para cada quien tiene diferentes significados, ¿no? Porque hay música que puede ser muy, muy profunda, muy amena, muy rica para ti y para otra persona lo lleve a un lugar de tristeza. ¿Me explico? Entonces, ese viaje hacia adentro en una meditación con un protocolo adecuado para poder ir hacia adentro a sanar y liberar con la música adecuada, verdaderamente se vuelve un éxtasis, pero un éxtasis de alguna manera interno, personal, casi espiritual. Es muy cierto, Julieta. Yo trabajé por 17 años en la industria de la música y siempre hemos Mm, dicho que la música precisamente siempre nos detona recuerdos, ¿no? Es inductiva, ¿no? Para poder recordar. Esto dentro de un ámbito totalmente normal, pero lo que mencionas es muy interesante porque hablar de meditación es un contexto que se adquiere también una percepción mística y la ujú. música, en este caso dentro de la etnomusicología, ¿no? Con música de Navajemer, ¿no? Quien va a estar participando y estaremos también hablando acerca de este tema. Ah, son sonidos que nos llevan a memorias también ancestrales y que Sí. nos ayudan a poder reconectarnos, porque esa es la intención de la parte de la meditación y las herramientas que también manejas con este nuevo proyecto. Sí, definitivamente creo que usaste las palabras adecuadas, ¿no? Como es la música inductiva, como la participación de la música en vivo te lleva a otro contexto, por eso la gente va a conciertos, ¿no? Por eso la gente no es lo mismo escucharlo en tu auto, escucharlo en el radio, que escucharlo en vivo, ¿no? La conexión es distinta. Eso mismo va a pasar acá. Y las meditaciones, bueno, yo creo que es algo que en todos lados vas a encontrar, que en todos lados escuchas y que tiene diferentes funciones o diferentes intenciones o ambas, ¿no? Intenciones y funciones, ¿no? Habrá meditaciones que sean para, como lo hace Joe Dispenza, ¿no? Salte y ve y siente que estás ya en este lugar de donde tú quieres estar, teniendo lo que tú ya tienes, etcétera. Otras meditaciones son más bien como para expandirse, otras meditaciones son más bien para sanar, etcétera. O sea, pueden tener diferentes funciones, pero esta es una meditación sanadora donde nos vamos a ir hacia afuera, pero en realidad muy hacia adentro, ¿sabes? Muy hacia adentro. Y nos va a permitir entrar en un estado místico, me gustó que usaras esa palabra, si lo quieres ver así, eh, donde tu inconsciente va a elegir qué cosa sanar. Job, ¿nos puedes contar también tu actividad, quién eres? Sabemos que eres un productor, que haces trabajos de psicoterapia etnomusical, pero cuéntanos un poquito más de tu actividad. Bueno, pues llevo más de 33 años o por ahí dedicándome a la industria de la música y el espectáculo. Y en ese proceso me fui encontrando con personajes claves que me fueron guiando
no de una manera directa, pero que fui encontrando a través de mi relación con ellos, esta conexión con lo que hoy denomino la etnomusicología, ¿no? La terapia a través de la etnomusicología, o mejor dicho, la etnomusicoterapia. Realmente descubriendo principalmente en mí la riqueza que existe con la música, con el misticismo, de lo étnico, desde esta que para mí es algo de las primeras ciencias terapéuticas. Posteriormente me encuentro con el sistema que se llama Río Abierto, que es una escuela que viene de Argentina y que está fundada en México y que me lleva a realmente el trabajo explorando lo psicocorporal, ¿no? Entonces, uniendo todo lo que empiezo a descubrir, donde ciertas posturas, ciertas prácticas musicales requieren empujar el cuerpo, requieren mover el cuerpo mental, físico y emocional para activarse en una sola dirección, pues es ahí donde descubro la riqueza que hay en todo esto, ¿no? Entonces empiezo a profundizar más, en particular ya este año, lo que yo llego a denominar al juntar todo esto que voy descubriendo al estudiar lo psicocorporal, la psicoterapia humanista, estoy entrando justo en la psicología sistémica y encontrar toda esta riqueza que no está separado de lo energético, de lo corporal y de lo musical, es donde decido entrar en esto que es un trabajo que llamo psicoespiritual, ¿no? Donde se hace realmente una conexión mente, emociones o corazón, cuerpo y acción, ¿no? Es un poco eso y principalmente donde al estar en la industria de la música, algo que me hacía mucho ruido, que me hace ruido actualmente, y no lo digo como una crítica porque sigue siendo una industria que me sigue dejando mucha riqueza ahora riqueza interior y también sustento, pero me daba cuenta que los valores que menos importaban y que importan en muchas ocasiones en la industria de la música es la música. Sin embargo, al haber trabajado en proyectos tan grandes, donde muchos de esos proyectos llegaban en procesos de desintegrarse, proyectos de bandas importantes que al momento de desintegrarse, yo veía en estos procesos, antes de llegar a esa desintegración como grupo, los últimos conciertos, por ejemplo, que hacíamos, veía como si bien no podían ni hablarse, no podían ya tener un contacto directo por los problemas que tenían entre la agrupación, pero en el momento que se subían a tocar y contaban un, dos, tres, cuatro y empezaban a tocar, se eliminaba todo y sucedía la magia y sobre todo la magia principal que descubro en uno de mis primeros trabajos, que es la colaboración. Y este trabajo lo descubro perdón, de uno de los orígenes musicales que me ha impactado mucho, que son los africanos, que posteriormente después veo con ellos cómo se sincronizan a través también de muchos valores que existen actualmente en la psicología sistémica y cómo vienen naturalmente integrados con ellos. Eh, Actualmente también empiezo a ver al explorar otras disciplinas musicales, otras etnias musicales y místicas, empiezo a ver también cómo si bien puede haber diferente lenguaje musical, diferentes melodías, dependiendo las regiones, de melodías, armonías, dependiendo las regiones o los países, pero el esquema emocional que surge a través del ritmo y la percusión se convierte realmente en un lenguaje universal donde se pueden entender y nos podemos entender todos, ¿no? Algo que también nos estás mencionando acerca de entrar en contacto con la música es algo muy importante porque el arte enriquece. La música nos ha venido acompañando al ser humano desde tiempos inmemoriales y cambia precisamente esa parte interior. Tú como productor estás en contacto con una gran variedad de estilos de música, producción, músicos, pero es interesante esta aportación que haces desde tu trabajo, desde la psicoterapia psicocorporal y ahora integrando con estos nuevos proyectos, estábamos platicando también un poco acerca de, se dio un evento el año pasado acerca de la música con Babu Dibiate. Y bueno, hubo una muy buena respuesta. Ahora
integrar estos nuevos sonidos para el público, este nuevo proyecto que viene. Es muy interesante. Y cuéntanos un poco también acerca de esta manifestación en donde muchas de las personas que escuchamos música, pues nos podemos adentrar a esta parte mística acerca de los sonidos, porque es interesante el trabajo que llevas, pero cómo ha sido esa aceptación del público para llevar este proyecto con sonidos étnicos, sobre todo para ir a esa profundización y poder hacer la liberación emocional. Bueno, pues para mí, una de las cosas que digo es que la música y el arte son como la exhalación de Dios, no de un Dios como un solo sexo, un hombre, sino esa energía femenina, masculina, ese cosmos, esa creación, como lo quiere identificar cada quien, ¿no? Esa fuente de vida que nos llega de manera involuntaria, que no decidimos nosotros, ¿verdad? Para mí la música es ese hermano, ese padre, madre, ese amigo intangible que llega a mí cuando lo necesito, ¿no? Y que yo creo que llega de algún momento hacia todos. El primer trabajo que descubro con esto, como mencioné en un comienzo de la charla, fue desde la etnomusicología con los africanos, descubriendo cómo el valor que ellos definen, que nos lleva como humanidad, es la colaboración, que nos hace elevados como humanidad, no desde una jerarquía social, sino desde una jerarquía ni existencial, sino una jerarquía realmente espiritual, ¿no? Nos eleva a través de que ellos encuentran que la colaboración es lo que realmente nos identifica como seres humanos, ¿no? Es como la identidad del ser humano, que se ha ido perdiendo lamentablemente, pero también aún existe, ahí está y la podemos tocar, ¿no? Entonces, contacto con esto con los africanos, pero después otra de las sustancias de vida que también es intangible es el amor universal, y no me refiero a este amor, bueno, decir no el amor romántico también es excluir que el romanticismo existe no solamente desde este amor telenovela o como lo hemos creado, sino este romanticismo que es hacia la vida, hacia sí mismo, hacia el otro, de una manera universal. ¿Y qué es lo que me lleva a esto? La exploración y el encantamiento de haber descubierto a Rumi, ¿no? En el 2001 descubro un poco que era Rumi a través de ver un derviche girando sin que había wifi, sin que había manera de contactar con saber qué era eso. Para mí ver un derviche girando pero ¿qué es eso? Es como fue como un encantamiento muy particular que me llegó no al corazón material, al corazón del alma, y, y a través de eso empiezo a explorar la música que rodeaba todo lo que es el sufismo, todo lo que es la filosofía de Rumi. Posteriormente encuentro una maestra que me empieza a guiar a más profundidad esto en ese conocimiento, y empiezo a encontrar la riqueza que hay escondida en los poemas de Rumi y a través de la música. Entonces, volviendo al tema de explorar la música como un trabajo de introspección, de expansión de conciencia y de un regreso a casa, empiezo a explorar también los poemas de Rumi y la música a través de los poemas de Rumi. Ahí es donde tengo la oportunidad de conocer al grupo Navayemer, que sin embargo ha tenido diferentes etapas de alineación, pero mi cercanía con el director del grupo siempre fue muy, muy importante, muy de hermandad. Y cuando les pido el permiso para grabar un disco y poder hacer contacto con rendir un tributo hacia el amor universal a través de la música, musicalizar poemas de Rumi, y me otorgan ese permiso de decir, dale, vamos a hacerlo. Empecé a encontrar una riqueza en esas primeras sesiones que hice con ellos, en explorar lo que habíamos grabado, donde realmente había gente que se iba a lugares desde otras vidas, desde memorias muy profundas internas, solo con el mensaje que aunque no fuera en su propia lengua, pero con ese mensaje que ya tienen, por ejemplo, los persas, que es importante la palabra escrita, recitada, pero es importante porque ellos lo toman desde todo ese proceso, donde viene de la mente, del corazón, y después al manifestar la palabra, entonces es ya la forma de llevarlo a la acción y a la materialización.
Y la materialización viene siendo relativa porque al final nos dan esto que es intangible. Cada que hacen una oración es un canto, cada que hacen un mantra es un canto, cada que hacen una música es realmente como esa relación entre el ser humano y el amor universal, pero de una manera eh, intangible, ese nosotros que se crea y que no podemos tocar, que solo podemos experimentar desde el amor, ¿no? Algo que también me interesaría que nos compartieras, Julieta, es cómo nace para ti como psicóloga poder integrar este proyecto de la música, porque regularmente hablaríamos que la psicología es una ciencia, es una herramienta para sanar, liberar estados emocionales, pero la música muchas veces la gente no puede tal vez decir cómo la ciencia mezcla la parte mística, es a lo que quiero llegar. Hablamos de que la mística es como algo muy alejado de la ciencia. ¿Cómo es para ti poder acercar esto? Mira, qué pregunta tan interesante. Justamente hace poco estaba viendo una entrevista de un científico y le preguntaban algo muy parecido. Yo no soy científica, soy psicóloga, y decía, parece que está muy alejada la ciencia de lo místico y pareciera que en realidad cada vez menos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay experiencias que pueden ser psicotrópicas y hay centros en Estados Unidos, en Suiza, en Holanda, en diferentes lugares donde son centros de sanación a través del psicotrópico y tienes tu cuestionario, ¿no? Y hay un cuestionario que se llena, que se responde y a ver, ¿qué sentiste? ¿Sientes que tuviste una experiencia mística? Definitivamente. ¿Sentiste que estabas conectado con el todo? Sí. ¿No? Entonces, desde ahí, este señor, que no recuerdo ahorita el nombre, solo recuerdo que era muy delgadito, decía, claro que no está tan lejos, ¿no? Y yo te podría decir esto, igual entre lo psicológico y lo místico, la línea es muy delgada realmente, porque todo lo que está sucediendo adentro, para el inconsciente es real. ¿Ok? El cerebro o nuestra conciencia, o más bien nuestra mente, no distingue lo virtual de lo real. Y siempre que explico esto, pongo el ejemplo del limón. Si yo te digo, a ver, visualiza un limón muy verde, ¿no? Verdaderamente ve la cáscara, cómo brilla, es muy jugoso. Toma un cuchillo y pártelo y ve cómo se escurre el jugo. La mayoría salivamos, ¿ok? Y no tengo nada aquí, pero le di esa información a mi cerebro y en automático mi cerebro lo toma y lo vive como real. Este señor Joe Dispenza, que es muy conocido, tiene un montón de trabajos de investigación al respecto, ¿no? Cómo de verdad el cerebro no distingue entre lo real y lo virtual y lo imaginario. Entonces, por eso, cualquier experiencia que sea hacia adentro, para el cuerpo es real, como lo acabamos de vivir ahorita. Bueno, me imagino que también sentiste lo del limón, ¿sí? ¿Cierto? Es real, ¿vale? Y lo mismo si hago contacto con un recuerdo negativo. Ya no está sucediendo, ya no está pasando, pero te digo, a ver, vete a ese lugar y la persona ¡puf! Estalla en emociones negativas, por llamarlo así, porque no hay positivas o negativas realmente, pero en estados donde podría ponerse a llorar o podría estar entrado de ansiedad y no lo está viviendo. ¿Me explico? Entonces, todo lo que sucede adentro es real para el inconsciente, es real para el cuerpo y entonces por eso es que funciona, ¿ok? Por eso funciona. Y por eso yo le llamo que es un éxtasis, porque no solamente estás adentro, sino estás sintiendo desde lo kinestésico las vibraciones de la música. ¿Sí? No, ¿han estado alguna vez en una terapia con cuencos, ¿no? Que te pasan el cuenco y sientes, ¡ay, Dios santo!, ¿no? Como que te recorre todo el cuerpo, entra, ¿no? La vibración. Y aunque no estés en una terapia de sanación con cuencos,
Si te vas a un concierto de guitarra o de cuerdas y estás muy cerca, la sientes y si eso te toca, como que hay gente que llora, ¿no? Hay gente que, es que fue hermoso, lo sentí hasta el corazón, ¿no? Hasta la médula, es decir, lo sentí con todo mi ser. Entonces, por eso esta es una experiencia única, porque yo creo que muy pocas veces tenemos la oportunidad de vivir una experiencia así con un grupo como una Mayemer, y esto realmente sucede gracias a Job, ¿no? Porque Job es el que invita a estos grupos, ¿no? Porque él trabaja en esta industria y es el creador de este concepto, ¿no? De hagamos esto, vamos a musicalizarlo entre lo que tú sabes y entre lo que yo sé, que él maneja muy bonito todo lo psicocorporal y también con una seriedad y profundidad muy buena, ¿no? Acompañado de la música, y entonces se vuelve una riqueza impactante, ¿no? O sea, con estos grupos que además, pues no todos los días tienes acceso a escuchar música persa sagrada, música persa en vivo, ¿no? Por eso es una delicia este evento y pues por desgracia nada más tenemos 2 fechas. Y ya estaremos hablando de estas 2 fechas. Y es muy interesante también porque para las personas que vean este video, esta sería la segunda emisión de este proyecto, ya que el año pasado me tocó vivir y esto lo recomiendo ampliamente porque estuvo precisamente la música africana, ¿no? Con Diabaté y realmente fue un agasajo. Algo que también es interesante que nos compartas, Job, es este próximo 14 y 15 de abril, en donde va a haber estas fechas de evento, donde la gente que asista va a tener la oportunidad de entrar en contacto con herramientas muy interesantes para esa autosanación, esa autoliberación. Cuéntanos también, Julieta nos ha comentado una parte, pero esta integración de la meditación, la psicoterapia psicocorporal, la música, ¿cómo nace, cómo conceptualizas esta idea para poder acercar a las personas a estas grandes herramientas que necesitamos en este momento? Mira, por ejemplo, ahora que vamos a entrar un poco en lo persa y también de alguna forma que se liga a lo árabe, una de las cosas que he empezado a explorar también ha sido el flamenco como un trabajo psicocorporal. Cuando me encuentro con un maestro de flamenco y encuentro esta relación con India, con lo árabe, con lo español, eh, eh, y, y empiezo a preguntarle, bueno, ¿qué, ¿qué emociones, qué ritmos musicales pueden contactar con las 5 emociones primarias del ser humano? Y me empieza a decir 5 estilos musicales y le digo, vamos a practicarlos. Los empiezo a practicar y empiezas a ver cómo empiezas a verbalizar, a poner con el cuerpo, con la rítmica corporal, con la voz, con la emoción. Y realmente sucede un trabajo de espacio de liberación, ¿no? Esto te menciono porque a veces mezclo muchas cuestiones de diferentes disciplinas, pequeños ejercicios que nos ayudan a activar nuestros centros energéticos a través del trabajo psicocorporal. Entonces, lo psicocorporal realmente es activar nuestros centros energéticos, sacudir realmente la botella para que empiece a efervecer, perdón, ahí se cortó, sacudir la botella para que empiece a efervecer lo que está escondido, lo que está realmente incrustado en estas corazas que luego solemos tener. Y ya una vez que eso se activa, pues al ir a la profundidad con el trabajo de meditación que hace Julieta, es como dejar a las personas realmente expuestas hacia esa profundidad, hacia ese interior que cuesta trabajo tocar, hacia ese interior que está demasiado atesorado. Y entonces ahí el lenguaje que va a entrar en esta ocasión es pues todos los mensajes que nos deja Rumi con su poesía y todas las frecuencias que se han estado estudiando también de sonidos, melodías, armonías y ritmos desde la influencia de la música persa. Cabe mencionar que si bien en algún tiempo, antes de ser conquistado Turquía, pues era un territorio de los persas, hay una parte donde Rumi pues nace en lo que era la antigua Persia, pero ya
asciende en lo que ya viene siendo Turquía. Pero al final eso no desconecta la riqueza cultural y la conexión cultural musical que tienen estas regiones. Y Turquía, por ejemplo, tiene uno de los hospitales más importantes que te curan a través de la música. Incluso desde la antigua Babilonia se mencionaba que había cosas que a través, lugares, perdón, donde gente ya con enfermedades muy profundas psiquiátricas o físicas, eran músicos los que iban y actuaban de manera profunda con notas, con sonidos, con cantos, y que realmente llevaban a la gente a una elevación, a elevar el espíritu y conectarlo nuevamente con el cuerpo de otra manera, ¿no? Entonces vamos a tocar un poco esta profundidad musical dentro de ese viaje interior al que gracias al trabajo con Julieta y la meditación que va a crear, nos va a poder llevar a hacer ese viaje interior para que con la música realmente podamos expandir la conciencia desde adentro, ¿no? Y bueno, el trabajo psicocorporal es, otra vez, activar nuestras memorias energéticas y cuartear viejas corazas que hoy podemos dejar de necesitar sin duda, ¿no? Platícanos un poquito para las personas que van a asistir, porque va a ser un gran gozo. Precisamente yo ya estoy muy entusiasmado por estar nuevamente en este evento. Y platícanos qué es lo que vamos a escuchar. Platícanos un poco más de Navalle, Mer, por favor. Bueno, pues mira, esta agrupación se compone de diferentes músicos de Irán y son músicos que prácticamente al salir del vientre su primer contacto es con el instrumento y tú lo logras percibir, no, ellos no se hacen mencionar literalmente como músicos, sino realmente como un canal, ¿no? Cuando ellos se ponen en la postura de tocar, realmente sucede una conexión con ese wifi cósmico para empezar simplemente a hacer un canal e ir bajando la información que les llega a través del corazón, ¿no? Y esa información se convierte en música. Y como lo que estamos utilizando como un hilo conductor para esta música es la poesía de Rumi, y qué mejor que ellos que realmente conocen la fuerza y la filosofía a profundidad de lo que es la poesía de Rumi como un trabajo hacia el amor universal. Entonces es simplemente confiar en expandirnos y soltarnos al vacío de la inmensidad cósmica del amor y de la conciencia universal, ¿no? ¿Qué recibiste en esa primera experiencia de este proyecto? ¿Qué es lo que te dijo la gente, Julieta, al finalizar? Al finalizar, fíjate que fueron comentarios como tan vividos, o sea, una persona que era una persona que yo consideraba muy mental, muy crítica, muy rígida y que acudió a la ceremonia del té de Ataya, me dijo muchísimas gracias, nunca había vivido algo así y fue como un regalo para el alma. Y con eso te está diciendo todo, ¿no? O sea, verdaderamente, cuando le dije, vamos a hacer esto ahora, dijo, por favor, yo voy, puedo llevar a mi mamá y a mi esposo. Claro que puedes llevar a tu mamá y a tu esposo, y va a llevar a su mamá, a su esposo y a su hija, ¿no? Porque me dijo, es que yo nunca había vivido esto y verdaderamente fue de las experiencias más lindas que haya vivido, ¿sabes? Eh, Esa fue, yo creo que de las retroalimentaciones más significativas que yo he tenido, ¿no? Y hubo otras personas que una persona comentó, yo estaba en una situación de ansiedad, estuve viviendo una situación de duelo muy importante y tú mencionas en el cuento esto y entonces yo siento esta tranquilidad y fui sintiendo esta paz y fui sintiendo esta calma y me siento muy bien. Entonces, verdaderamente, eh, pues creo que el resultado es muy contundente en las personas que lo viven, ¿no? Así es, y a mí me tocó vivirlo. Realmente, como menciono, es un gran atractivo y unas ganas de volver a vivir esta experiencia. Y para entrar en esta parte final, Julieta,
hacer esta invitación precisamente para las personas que están interesadas en participar en este nuevo proyecto, de poder entrar en contacto con todas las herramientas que es la meditación, la psicoterapia psicocorporal y los sonidos étnicos de la música iraní persa. Sí, yo les diría, no se lo pierdan, de verdad, no se lo pierdan. Es una experiencia única, es una experiencia que les va a llegar muy profundamente, que yo estoy convencida que van a sanar cosas muy profundamente, porque para eso está hecho este protocolo, ¿no? Justamente para poder llegar profundo y sanar profundamente. Y de verdad vayan y sobre todo si conocen a alguien que esté pasando una situación compleja, es el momento porque esto le va a ayudar no solamente a sanar, sino a liberar y a entrar en solución también, ¿no? Entonces, es para toda la familia. A veces los niños no pueden seguir una meditación, pero pueden disfrutar un montón también, más de lo que se imaginan, ¿eh? Generalmente no andaban, porque en la ceremonia del té de Ataya había niños, ¿no? Y no andaban ahí destruyendo, sino muy, muy en su momento de hacer y de ir hacia adentro, ¿no? Es de verdad una invitación bien sincera, eh, de que es algo muy lindo y que no se lo pueden perder. No ¿Cualquier sé si me... persona puede asistir? Eh, sí, cualquier persona puede asistir siempre y cuando pueda tener las condiciones corporales necesarias. Por ejemplo, si te acaban de operar, no te puedes agachar al suelo porque si tienes que estar recostado en el suelo, ahí sí considéralo, ¿no? Que no hayas tenido una operación reciente o que no tengas un impedimento que te impida, valga la redundancia, moverte, agacharte, estar en el suelo. Fuera de eso, o que vayas con alguien que te ayude a, a estar en este lugar, ahí sí, ¿no? Pero tú solito no, porque no podemos asistirlos así a todos, ¿no? Ujú. ¿Algún implemento, algo que es requerimiento para la actividad? Sí, tienen que llevar su tapete como de yoga o una cobijita, una almohadita donde se vayan a recostar. Y eso es todo. Algunas personas pueden ser más sensibles a la luz, entonces, pues que se lleven su antifaz, ¿no? Para poder sentir que van mucho más adentro sin que sientan que hay ahí lucecitas que los puedan incomodar. Si son friolentos, una cobijita, ¿no? Porque luego en la Ciudad de México ha estado lloviendo, ¿no? Entonces se podría enfriar un poquito. Entonces, si quieren llevar una cobijita para que su experiencia sea más acogedora, también, con todo gusto. Y eso es todo. Y lo más importante, que en este momento son 2 fechas las que están cercanas y estamos próximos. ¿Nos dices qué fechas son y qué lugares, por favor? Claro que sí, es el viernes 14 de abril en Ciudad de México y es en Ámsterdam, en La Condesa, es en un centro de meditación. Escríbanme y yo les doy todos los informes. Está en un lugar muy céntrico. Yo creo que La Condesa es un lugar muy céntrico en este momento de la ciudad y es de 8 a 10 de la noche, ¿ok? Y el sábado es en Querétaro, en Juriquilla, en un centro también de meditación, y será de 4 a 7 de la noche. Esto porque la gente se puede tardar un poco más en llegar, porque aquí en Querétaro está habiendo muchos trabajos en las vialidades. Y esto es el sábado 15. Y bueno, también el 16, el grupo Navajemer va a dar concierto aquí en Querétaro. Los que quieran asistir, ellos están en promoción y creo que también en México ya dio. Hay Ujú. varias fechas que ya hemos visto y bueno, todos los datos ustedes ya los han visto en este video, no se lo pueden perder. Hacemos extensa la invitación para que lo compartan porque este es el segundo evento de muchos más. Eh, Hay varios proyectos que ya los estaremos hablando, que vienen en camino, que ya se están gestando y que es muy maravilloso y realmente te quiero agradecer, Julieta, también a ti, Job, que nos acerquen precisamente a todas estas metodologías para reconectarnos y sobre todo algo que necesitamos
toda la sociedad y sobre todo aquí en México es volver a sensibilizarnos, volver a nuestro propio centro y sobre todo esta parte emocional. Así es que quiero agradecerles su presencia en esta emisión. Y yo agradecerte a ti, Leo, y pues también te agradecemos los dos porque tu participación en este proyecto parece invisible, pero tú nos has ayudado muchísimo con la promoción y de verdad, si no fuera por ti, yo estaría de verdad mucho más relegada con estos temas y eres parte de esto y te lo agradecemos muchísimo. De verdad, muchas gracias. ¿Y algo más que quieras agregarnos como esta invitación de tu parte, Job? Bueno, pues lo que quiero agregar primero es mi agradecimiento hacia Julieta y hacia personas como tú que han confiado en este proyecto, que no es nada fácil, porque realmente el trabajo interior requiere el acercamiento hacia una intimidad espiritual y hacia una intimidad del alma que no es tan fácil, debido a tantas corazas e ideas que tenemos, no es tan fácil poder tener ese atrevimiento de tan ambicioso de ir y tocar ese lugar, ¿no? Es un lugar, un lugar muy atesorado al que todos tenemos derecho de acceder, al que nos corresponde y al que nos hace salir del estancamiento, porque el estancamiento siempre atenta contra la vida y el estancamiento del alma aún más. Entonces también dar mi agradecimiento a todos los interesados e interesadas por ir a explorarse, por ir a unirse con nosotros a la magia de ese viaje interior y de alguna manera ir a trabajar dentro, en la casa del corazón, en la casa del alma. Es un lugar del que no nos tenemos que olvidar porque esa es la fuente involuntaria de lo que nos sostiene aquí y ahora. Así que eso es lo que puedo agregar y gracias, Leo, por recibirnos y también ayudarnos a difundir este mensaje y estos proyectos. Pues muchísimas gracias, Julieta, Job, por este gran proyecto que están realizando juntos y que vienen más, ya lo estaba comentando también, vienen más proyectos muy interesantes para acercar a todas las personas a todas estas herramientas que nos ayudan precisamente a la sanación, a la incorporación, a poder encontrar este centro que tanto necesitamos, como he mencionado, y en este momento están ustedes viendo la información para que se comuniquen, todavía pueden accesar, reservar su lugar. Aquí están viendo todo lo que son las fechas, es el 14 de abril en Ciudad de México y el 15 están ustedes Querétaro. allá en Juriquilla, Querétaro. Muchísimas gracias y no lo olviden, compartan este video para que ustedes puedan vivir y que, como siempre decimos, no se los cuenten, realmente ustedes puedan vivir la experiencia y algo muy importante es siempre entrar a nuestro interior y ahí se encuentra nuestra paz. Pues sin más, muchísimas gracias, Julieta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Job. Gracias, Leo. Encantado. Y estamos próximamente encontrándonos. Muchísimas gracias. Hasta pronto.